Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Y Alexandra, Daniel hablaba recién de los temas que hemos hablado en los últimos meses, pero vos traes un tema que en realidad tiene décadas de preocupación y una grave afectación económica a uno de los sectores productivos más importantes de Uruguay, como es la ganadería. Exactamente, y hay mucha esperanza de que este año se pueda comenzar el programa para la erradicación de la bichera en Uruguay. La bichera, que bueno, es el nombre más común, tiene otros nombres con los que se conoce. Pero bueno, ¿qué es la bichera? Es una parasitosis generada por una mosca, es una mosca de color azul que tiene unos brillos verdes. Su nombre científico es Cochliomia omnivorax y afecta a animales de sangre caliente, incluidos el ser humano, los animales de producción, los animales domésticos y los animales silvestres. Y bueno, justamente, ¿cómo se desarrolla esta parasitosis? Lo vemos en la primera placa. La mosca deposita los huevos en la herida de los animales. Estos huevos evolucionan a larvas. Estas larvas son los gusanos que se ven en las heridas. Luego evolucionan a pupas, caen al suelo y de esa pupa vuelve a emerger la mosca completando el ciclo. ¿Qué pasa? Esta parasitosis tiene un impacto, como decías tú, Gustavo, muy negativo para nuestro país. Y justamente lo vemos en la siguiente placa, genera una pérdida de 40 millones de dólares anuales, ¿no? Y bueno, para conocer un poco cómo es este programa para la erradicación de la bichera en Uruguay, hablamos con Romeo Volonté, que es el gerente general de este programa, que nos cuenta en esta primera parte del informe justamente cómo se armó este programa. En Uruguay, por ley, se creó desde el 2022 el programa para erradicar la mosca de la bichera. Se dispuso una gobernanza público-privada para llevar adelante este programa, de alguna manera aplicar la técnica que se ha utilizado en otros países de forma exitosa. Este programa es el resultado de distintas acciones que ha venido haciendo el Uruguay. Uno podría situarlas a partir de los años 90, con estudios financiados por la FAO, para explorar la posibilidad de un programa de control y erradicación, como se estaba llevando en Norteamérica y en Centroamérica, en un plan piloto que se realizó en el año 2009, en la frontera con Brasil, en distintos pasos que se fueron dando para llevarnos a donde estamos hoy, en una decisión de una política pública de aplicar un programa que tiene como componente básico la aplicación de la técnica del insecto estéril. La técnica del insecto estéril lo que consiste es producir, por un lado, en una planta, en una bioplanta muy específica, los animales estériles a través de la energía atómica. Es uno de los usos benéficos de la energía atómica, cómo se genera la esterilidad en esa mosca. En el caso de la planta, lo que sale es el estado de pupa, el estado previo a mosca, irradiada, estéril. Esa pupa evoluciona a mosca, es la que se dispersa en el ambiente, copula a las hembras silvestres y produce huevos que no son fértiles. Uruguay para esto se apoyó en la COPEC. La COPEC es la Comisión de Cooperación entre Estados Unidos y Panamá para el control y la erradicación del gusano barrenador, que es donde actualmente en Centroamérica existe la única planta que produce de forma masiva estos insectos estériles. Es donde hasta hace unos meses se mantenía como única zona de dispersión la frontera entre Panamá y Colombia. Ahí están los técnicos que tienen el conocimiento de cómo aplicar el programa, con quienes hicimos un convenio de abastecimiento de insecto estéril y también de cooperación
para transferir ese conocimiento en todo lo que está relacionado con el programa. En definitiva, Alexandra, hay una cosa que a veces a uno se le mezcla, el gusano barrenador y la mosca de la bichera es lo mismo en distintas etapas de su desarrollo. Exactamente, y bueno, nos contaba justamente de Romeo estos trabajos previos que se hicieron, principalmente para primero poder comprobar justamente la compatibilidad entre la mosca nativa que tenemos acá en Uruguay y la que viene desde Copeg, ¿no? También se estudió la sobrevivencia de las pupas en nuestro territorio, porque obviamente tenemos diferentes temperaturas. Claro. Esta también es una parasitosis que está en países cálidos, ¿no? Y también otra cosa que se estudió en esos estudios que se realizaron previo a la inauguración de este programa fue justamente cómo actúan los cursos de agua, si pueden frenar la mosca, que puede volar varios kilómetros, pero justamente, bueno, aparentemente no le gusta el agua, y el Río de la Plata, el Océano Atlántico serían, digamos, una especie de frontera natural, ¿no? Y bueno, vemos ahora cómo, en la siguiente placa, cómo está compuesto este programa, que es un programa público-privado, que tiene una gobernanza integrada por varias instituciones que participan. Y también nos cuenta Romeo en esta segunda parte del informe cuáles son las etapas previstas para que se lleven adelante de aquí a los próximos años para poder lograr esta disminución, digamos, de la mosca de la bichera. El programa de erradicación de la bichera se dividió en 3 fases. Una fase de preparación, que es la conformación de los equipos técnicos, la conformación de la infraestructura, de los laboratorios para los controles de calidad, del centro de dispersión, donde se tienen que acondicionar esos insectos que se van a dispersar, de los lugares donde se van a controlar los movimientos de ganado, de la infraestructura, del equipamiento. La fase 2 es la fase donde inicia la dispersión de las moscas estériles. Se estableció que la dispersión de las moscas estériles se realice de sur a norte, que se divide Uruguay en 4 zonas. La primera zona es donde se va a hacer la dispersión. Durante todas las semanas tienen que estar pasando los aviones dispersando ese insecto estéril. La previsión es que lleve un año liberar una zona y pasar a la segunda, y a la tercera y a la cuarta. Y la tercera etapa consiste en mantener esa barrera de control biológico con los países vecinos hasta que los países nos lleven adelante sus programas de dispersión y de control. Actualmente estamos en la etapa 1 de la preparación para recibir las moscas estériles. Lo que cambió en estos meses es que la única planta que produce insectos estériles de forma masiva, que está en Panamá, que es la planta de la Copec, que se mantenía con una producción para dispersar en esa barrera biológica entre Panamá y Colombia, y eventualmente tenía capacidad para abastecer a Uruguay, está teniendo que atender una reinfestación de gusano barrenador en Panamá y en Costa Rica, y entonces no tienen la capacidad de abastecer a Uruguay. Entonces nos vimos obligados a ver alguna alternativa que hay en la región, concretamente en el ISCAMEN, en el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, de la provincia de Mendoza, que tiene un programa de hace muchos años de producción de insectos estériles para mosca de la fruta. Actualmente se está evaluando junto con ISCAMEN y Copec la viabilidad de esta posibilidad de abastecer al programa de Uruguay con las moscas que se produzcan en ISCAMEN. Ese proceso va a llevar algunos meses. ISCAMEN tiene la infraestructura, pero necesita equipamiento, necesita capacitar a sus recursos humanos, contando
con el pie de cría previsto para producir esas moscas estériles es un proceso que puede llevar 2-3 meses. Entonces nuestra expectativa sigue siendo poder contar con las moscas estériles para dispersar en el territorio de Uruguay en este año 2024. O sea, Alexandra, que en el correr de este año y una vez que se reciban estas moscas ya irradiadas en la República Argentina, van a comenzar estos vuelos en la primera sección que habíamos dibujado en el mapa, que es el sur de Uruguay. Así está previsto que se lleve adelante este programa. Nos contaba Romeo que bueno, que se está investigando también por qué ocurrió esta reinfectación en Costa Rica y en Panamá, que hacía 15 años que no ocurría. Pero bueno, pueden ser muchas las causas, no solamente algún problema con digamos, la técnica del insecto estéril, ¿no? Sino también puede ser temas de migración y otras características que, bueno, que pueden hacer que no esté funcionando de todo lo que esperan, ¿no? Allí. Y bueno, nos contaba también que otro gran objetivo del programa es justamente el reducir el uso de productos veterinarios que se aplican para la curación de las heridas de los animales y que también pueden de alguna manera perjudicar los productos derivados. Afectan la calidad, claro. Exactamente. Y bueno, y otra cosa también igual de importante es el bienestar animal, ¿no? El animal sufre mucho con esta parasitosis. Y en la última parte del informe justamente nos cuenta el rol de los productores en la prevención y en el cuidado de las heridas y en tratar de justamente que no haya esta infección, que no se produzca, porque de la más mínima herida puede ocurrir que venga la mosca y lo infecte, ¿no? También nos menciona Romeo en la última parte del informe la investigación científica que existe en nuestro país vinculada a esta temática. En el Uruguay también se están llevando adelante investigaciones relacionadas con la forma de generar esa esterilidad de las moscas. El INIA con el Pasteur llevan adelante un programa de producir la esterilidad a través de la edición génica, que hoy en día es algo en fase experimental, pero que sin duda son promisorios. Para llegar al objetivo de primero controlar y después erradicar a la bichera del Uruguay, por un lado está el trabajo que hace la mosca estéril, pero por otro lado está todo lo que hay que hacer a nivel de campo en cuanto a prevenir las heridas o curar las heridas, que es por donde ingresa la mosca a hacer su trabajo, en la vigilancia epidemiológica, en los controles de movimiento, no solo de animales de producción, también de las mascotas, también de los seres humanos. Hay una cantidad de acciones que contempla el programa. La ventaja que tenemos nosotros, que es un programa que está validado desde hace más de 60 años y que tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. El programa para erradicar la mosca la bichera en el Uruguay es una oportunidad de aplicar una técnica y un programa que ha sido exitoso desde hace muchos años en un país donde seguramente tenga el mayor impacto positivo por lo que representa la ganadería para el país, por lo que significa el impacto en proporción a los otros países, y por eso se ha pensado como una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que tenga una lógica de gobernanza público y privada, porque creemos que Uruguay realmente en la producción, en muchos aspectos, va a ser un antes y un después cuando nos podamos ver libres de esta problemática. Hace un tiempo, no recuerdo, 3, 4 años, ya se experimentó, tal vez 5,
Vos hablabas recién de las barreras de agua que limitan el desplazamiento, ¿no? Se hizo una primera etapa de esta experiencia poniendo moscas que se identificaban a ambas márgenes del río Uruguay y viendo si las de un lado aparecían del otro o no, y por eso veía claramente en el mapa cómo sí se toman en cuenta como zonas de posible migración, las que limitan con el río Uruguay, pero no así como decías vos, la del río de la Plata, Claro. y la más ancho, ¿no? Y bueno, nos decía justamente Romeo que o sea, los costos de este programa se estima que sean de 77 millones de dólares para los próximos 10 años, comparado con las pérdidas que genera, y lo que decía, un antes y un después para lo que es la producción y la ganadería en Uruguay. Excelente. Daniel, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos Empezamos a vernos todas las semanas. Ahí va. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Estamos en marzo, mes de la mujer. Hablamos de mujeres y ciencia.